Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Zambrano y hoy te quiero contar una historia. Pon mucha atención y déjame llevarte a un lugar en donde habían dragones, caballeros, espadas, princesas, reinos, etc. Déjame llevarte a esta historia que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Comencemos. Hace mucho tiempo atrás, en un reino no muy lejano aquí, había, existía o habitaba un caballero con una armadura dorada, espléndida. Tú lo veías a 1 kilómetro de distancia y tú sabías que era él, porque los rayos del sol reflejaban en su armadura. ¿Qué era lo que pasaba en ese pueblo tan particular? En ese pueblo, en ese pueblo había un problema. En ese pueblo había un ataque de dragón cada invierno. Un dragón enorme que venía de las montañas del sur llegaba al pueblo y comenzaba a matar a los ciudadanos del pueblo. Una vez, pues, mataron a centenares. Fue una tragedia. Lo que pasó fue que este soldado de la armadura dorada comenzó a pelear con el dragón y el dragón escapó. Y así cada invierno el soldado con la armadura dorada, el caballero de la armadura dorada, pelea con el dragón y lo enfrenta. Y el dragón siempre huye. Y así es cada invierno y todos los años. Y el caballero de la armadura dorada está tan orgulloso de su rol en el reino que todo el mundo le daba venias, todo el mundo le decía gracias señor, mira te traje esto, mira gracias por aquello, etc. Pero fue pasando el tiempo. El señor estaba tan preparado frente a cualquier peligro inminente que nunca se quitaba su armadura. No se bañaba porque no se podía bañar con la armadura. A duras penas podía dormir porque dormir con una armadura es muy incómodo. Tampoco ya no le daba ni abrazos a su esposa ni la besaba porque la armadura no se lo permitía. Y todo esto porque ese señor estaba tan pendiente del dragón que pasaba un año entero y tenía siempre la armadura y solo lo utilizaba en invierno. Y lo que pasó fue que cuando llegó el dragón, este señor, como de rutina, fue a encontrarse con el dragón, a enfrentarlo. Y lo que pasó fue que el dragón escupe una llamada de fuego y este caballero de la armadura dorada casi muere, casi lo queman. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que su armadura ya no era como era antes, ya no se podía mover tan rápidamente, no era tan ágil, antes tenía más libertad de moverse, pero ahora se dio cuenta que la armadura estaba oxidada. Bueno, en fin, después del enfrentamiento, el dragón sale huyendo, pero este señor, que se da cuenta que su armadura se está oxidando cada vez más, se recuesta en la hierba, mira el cielo, y dijo, bueno, voy a descansar un poco. Todo soldado, todo caballero tiene que descansar un poco, ¿no? Dice, quiero sentir la hierba que está acariciando mi pelo en este momento. Y la trata de sentir, pero no la puede sentir. Comienza a llover. Ese señor dice, quiero refrescarme con la lluvia. Y no se puede refrescar. Comienza a nevar. También piensa, quiero refrescarme con el viento de la nieve. Y no se puede refrescar. Lo que pasó fue que este señor intentó sentir la lluvia, el césped, el sol, el viento y no lo pudo hacer. Y lo peor de todo es que se trató de levantar y tampoco lo pudo hacer. Sus músculos estaban tan entumecidos después de la batalla con el dragón que ya estaban desgastados. Además, la armadura, como ya te dije, estaba oxidada y era muy difícil mover las articulaciones. El señor durmió en esa posición, mirándose al cielo, toda la noche. Pasó un día, 2 días, y el señor comenzó a pensar, oigan, ¿será que alguien se va a preocupar por mí? ¿Será que alguien va a buscarme? Efectivamente, la esposa ya lo había dejado por otro. ¿Por qué? Porque nunca le había dado hace rato que no la besaba, hace rato que no la acariciaba, hace rato que no la abrazaba. Entonces la esposa se separó de él. Y lo que pasó fue que también pensó en los ciudadanos que él tanto había ayudado, pero nadie lo buscaba. Solo lo buscaban en invierno, cuando el dragón se aproximaba. Y lo que pasó, pues que pasó un mes, el señor mirando al cielo, pensando, yo cuando voy a morir de hambre, cuando me voy a morir de sed, estoy cansado de estar aquí, quiero que pase algo. Entonces pasó un mes, 2 meses y el señor apenas está consciente. Y después de los 3 meses comienza a pensar en todas las cosas que se había perdido de la vida. Comienza a pensar, ¿qué pasa si yo hubiera viajado a través del mundo con mi esposa?
¿Qué pasa si hubiéramos tenido hijos? ¿Qué pasa si hubiera, cómo se sentía la ducha, cómo se sentía el agua sin armadura, cómo se sentía siquiera sentir el viento en la cara, cómo se sentía sentir la hierba, el pasto, cómo se sentían todas estas cosas? Y por todas esas sensaciones que había perdido por estar con la armadura siempre, comenzó a llorar. Lloró un mes, 2 meses, 3 meses, y desde ese entonces pasó un año, todo un año llorando. Y tanto había llorado que ya estaba deshidratado. En fin, estaba muy cansado, no se podía mover porque todo un año tirado en el suelo y llorando. Imagínate. Y lo que pasó fue que comenzó a nevar. Y el caballero se dio cuenta que el dragón se estaba aproximando cada vez más y cada vez más. Veía una sombra en el horizonte y se dio cuenta que el dragón se disponía a acabar con él y después acabar con el pueblo. Estaba tan desesperado que comenzó a temblar como loco, comenzó a temblar dentro de esa armadura y se dio cuenta que la armadura se rompió. Se rompió a causa de la corrosión que generaron sus lágrimas en la armadura. Entonces este señor se levantó con gran esfuerzo, tomó su espada y caminó hacia el dragón. Y pensando, bueno, ¿qué pasaría? No voy a poder moverme. Cuando escupe su primera llamarada de fuego, no me voy a poder mover, estoy cansado y no tengo las suficientes fuerzas para correr. Lo único que puedo hacer es caminar hacia el dragón y tratar de acertarle en su corazón con esta espada, pero no voy a poder esquivar sus llamas. Y efectivamente estaba caminando y cuando se vieron frente a frente, a unos 10 metros de distancia, el dragón inhala y escupe esa llamada de fuego que el señor, el caballero, no se mueve. Todas las llamas lo rodean y sigue caminando, pero nada le pasa. Apenas su camisa que se está quemando, pero él no siente nada y simplemente se dirige hacia el dragón, coge su espada y cuando le va a acertar el primer golpe, el dragón desaparece, ya no está. También desaparecen las llamas que lo rodeaban y se encuentra solo en ese mundo de nieve, sin dragón, sin llamas, solo él. Fin de la historia. Lo que pasa aquí es que nosotros tenemos una armadura oxidada, lo creas o no. Yo tengo una armadura oxidada, tú tienes una armadura oxidada. Esa armadura nos la hemos puesto para confrontar los problemas del día a día. Cuando nos critican, cuando no hacemos las cosas que queremos, cuando no logramos los resultados que deseamos, cuando los demás no nos aceptan, cuando nos rechazan. Todas esas vivencias podemos ponernos una armadura la cual nos protege de todos esos sentimientos, por así decirlo, negativos. Por ejemplo, el sentimiento del nerviosismo a la hora de hablar en público, nos ponemos una armadura para no sentir esos nervios. El sentimiento del miedo, el pánico escénico, nos ponemos una armadura para no sentir esos nervios, para hacerle frente a esa situación como un caballero de armadura dorada. Pero lo que pasa es que esa armadura con el tiempo se va pichando, se va volviendo tiesa, se vuelve oxidada, se convierte en una armadura oxidada. Lo que pasa es que esa armadura no te permite mover. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que todos esos momentos que has perdido por el miedo, todas las cosas que pudiste haber vivido, todas las personas que pudiste haber conocido, todas esas experiencias maravillosas que nunca viviste, a causa del simple miedo, el hecho de que tengas miedo al que pensarán los demás. El miedo al que pensarán los demás, en ese momento que te das cuenta de que todo eso que te quitó el miedo de tu vida, pues fue un desperdicio. Entonces déjame decirte 3 pasos aquí. Primero, date cuenta que tienes una armadura oxidada, una armadura de la cual tú has hecho uso para protegerte de los nervios, de los miedos, del pánico escénico. Y en este caso, del qué pensarán los demás. Segundo, ten el deseo de quitarte esa armadura. Para hacerlo, simplemente haz lo que hizo el caballero de la armadura oxidada. Comienza a llorar. Comienza a llorar por todas esas cosas que no viviste, que dejaste de vivir y que dejaste pasar. Esos abrazos, esos amigos que nunca conociste, etcétera. Todo ese tiempo que perdiste preocupándote por el que pensarán los demás. Tercero, quítate esta armadura y enfrenta al dragón
como lo hizo el caballero de la armadura oxidada. Enfrentó su dragón, enfrentó su miedo, para darse cuenta que el miedo en realidad no existía, no era algo real, él mismo lo había creado. El miedo lo había creado y así se puso esa armadura para enfrentar esa ilusión. Es lo mismo, enfrenta tu miedo. Solo vas a poder sacar esas fuerzas para enfrentar ese miedo cuando estás suficientemente cansado de vivir con miedo a qué pensarán los demás. Suficiente aburrido con tu vida que tantas oportunidades que dejaste pasar por el que pensarán los demás, que no puedes vivir más así. Y la única opción es enfrentarlo, como es el caballero de la armadura dorada. Entonces, yo soy Daniel Zambrano, te deseo lo mejor, un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Chao.